Buenas tardes, el día de hoy vamos a estar haciendo una revisión de la exploración física de hombro. Para comenzar explicando un poco de la anatomía, comenzaremos enlistando las 4 articulaciones que podemos ver en el hombro: la articulación esternoclavicular, la acromioclavicular, la glenohumeral y también la escapulotorácica. El hombro es una articulación inherentemente inestable, así que tiene distintos tipos de estabilizadores. Tiene estabilizadores estáticos, dentro de los que incluimos la fosa glenoidea, así como el labrum y los ligamentos que anclan el hombro en su lugar, así como estabilizadores dinámicos que se componen de la musculatura que está circundante al hombro. Los músculos externos son el trapecio, que recurre por esta zona. Tenemos al deltoides y también tenemos a los 3 músculos que no se pueden palpar de manera superficial, que tenemos al pectoral mayor, que se encuentra en el tórax, al redondo mayor y al músculo dorsal ancho. Y por último tenemos a los músculos internos, que están conformados por el tendón largo del bíceps y el manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores incluye, ¿podría dar un paso hacia acá, por favor? Gracias. Puede tenerse un brazo relajado. El manguito de los rotadores incluye al músculo infraespinoso, que surge de la fosa supraespinosa, y se inserta en la tuberosidad mayor del húmero. El infraespinoso, que sale de la fosa infraespinosa y se inserta en esa misma tuberosidad, así como el músculo redondo menor, que sale de la porción lateral de la escápula y se inserta en la tuberosidad mayor del húmero. Por último tenemos el músculo subescapular, que se inserta en la tuberosidad menor en vez de en la mayor, que se encuentra de esta manera: la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor. Después tenemos el tendón largo del bíceps, que también va a ser importante más adelante. Listo. Las cosas que debemos de evaluar en primera instancia en una exploración física, incluyendo la inspección, es la simetría. Tanto en la inspección como en la palpación debemos de revisar que la persona esté lo más simétrica posible, tanto al lado derecho como en el izquierdo. Y en este caso vamos a evaluar la altura del hombro, ver que esté de la misma altura del otro hombro. Algunas deformaciones que pueden causar una elevación unilateral de los hombros puede ser la escoliosis, así como una deformidad de Sprengel u otros tipos de alteraciones que puedan causar que una escápula se encuentre superior a la otra. Otra cosa que debemos de observar es que no haya ningún tipo de eritema. En este caso no lo podemos observar por la camiseta de la paciente, pero debemos de observar que no haya ningún tipo de enrojecimiento, que no haya ningún tipo de cicatriz, que no haya ninguna lesión ni tumor que podamos observar. También podemos observar si está creando alguna posición antiálgica o si está creando algún movimiento de compensación. Después podemos continuar a la palpación. Dentro de la palpación podemos comenzar desde la parte más proximal hacia la parte más distal, comenzando por la articulación esternoclavicular, revisando que no haya ninguna alteración en la superficie ósea, que el hueso se sienta de una textura normal y no extremadamente duro, como en algunos casos de los pacientes con osteoartritis. Continuamos siguiendo la clavícula hacia la articulación acromioclavicular y revisamos que no haya ningún punto doloroso. ¿Hay algún punto doloroso en esta zona? También podemos palpar la porción de la tuberosidad mayor y menor del húmero, donde podría causar ciertos tipos de dolor, por ejemplo en un pinzamiento subacromial o en una tendinitis
del manguito de los rotadores, o bien en el tendón del bíceps con una tendinitis bicipital. ¿Hay algún tipo de dolor en esa zona? Muy bien. También podemos palpar de manera posterior los músculos que se encuentran anclados también a la escápula, por ejemplo el trapecio, y ver si hay algún tipo de contractura o dolor o inflamación dentro de estas zonas. Otra cosa que es importante evaluar y que podemos hacerlo viendo lo que descubre un poco su hombro al paciente es observar si hay algún tipo de derrame que es común en esta zona donde se une el deltoides al pectoral mayor. Después de esto vamos a continuar a pedirle al paciente que nos imite para ver los rangos de movimientos. Primero vamos a ver el rango de movimiento activo, después el pasivo y después vamos a hacer contrarresistencia para evaluar la fuerza. Comenzamos por la flexión de los hombros, entonces le pedimos que suba la mano lo más posible, y eso nos estaría dando una extensión completa. Ya lo puede bajar y ahora una extensión que también estaría completa. Después vamos a pedirle al paciente que abduzca de manera lateral el brazo lo más posible. Listo, ya puede bajar. Una característica importante de la abducción es que los pacientes que tienen una limitación de la abducción desde los 60 grados hasta los 120 grados pueden tener un pinzamiento subacromial que se ve exacerbado por el paso del músculo infraespinoso por debajo del acromion, que en esa posición se ve atrapado y después de los 120 grados se libera. También podemos ver que en casos de una ruptura del supraespinoso o un desgarre parcial, vamos a tener que al regresar de la abducción va a haber una caída muy repentina del brazo. Por eso debemos de tener cuidado de estar pendientes de nuestro paciente. Otro arco de movimiento que nos faltó explorar fue la aducción, y podemos ver que está íntegro también. Después de hacer esto debemos de evaluar la rotación interna. Vamos a pedirle al paciente que realice este movimiento con el codo a 90 grados y el hombro a 90 grados, y de la misma manera la rotación interna. Ambos están, ya lo puede bajar, ambos están íntegros. Otra manera de revisar la rotación externa es pedirle al paciente que con el hombro a su lado ponga el codo a 90 grados y rote lo más posible. Muy bien, ya puede regresar. También podemos evaluar la rotación interna con el test de Apley, o también llamado test de Scratch. Le pedimos al paciente que tome su mano y se rasque la escápula contralateral, y podemos ver de esta manera que sí lo está haciendo y no presenta ningún dolor. Listo. Después de esto vamos a continuar con el movimiento pasivo. Las alteraciones neuromusculares pueden causar una alteración en el movimiento pasivo, mientras que los movimientos activos, mientras que los movimientos pasivos están preservados. Sin embargo, cuando el dolor o las molestias o la limitación es de origen articular u óseo, vamos a ver que tanto el movimiento activo como el pasivo están limitados. Entonces, continuamos con la flexión, la extensión. No me ayuden, yo muevo su brazo con la abducción y la aducción, una rotación externa, suelta su brazo, la interna. Listo. Después vamos a continuar a medir la fuerza del paciente. Primero le vamos a pedir que ponga de esta manera su brazo y empuje contra mí. Muy bien, ahora empuño y ahora venzame de esta manera. Ok, hacia afuera y hacia adentro. Muy bien. También podemos pedirle que extienda de esta manera y me gane así, por favor. Gáname.
Muy bien. Ahí vemos que la fuerza está preservada en todos los arcos del movimiento. Después de eso podemos continuar a hacer algunos tipos de test especiales. El primero que vamos a hacer y los subsecuentes a este van a estar valorando un pinzamiento subacromial. El primero es el de near, close to the ear, que ya lo realizamos ahorita en el movimiento de abducción. Nada más le pedimos al paciente que abduzca y pegue lo más posible a su oreja, al brazo. ¿Causa algún tipo de dolor? Ya lo puede bajar. Una prueba positiva sería dolor sobre la inserción de la tuberosidad mayor, donde se encuentra el manguito de los rotadores y donde estaría causando el dolor el pinzamiento subacromial. Después tenemos la prueba de Hawkins, en donde ponemos tanto el hombro como el brazo a 90 grados de esta manera y nosotros sostenemos el codo y hacemos una rotación interna forzada. ¿Hay dolor en esa posición? No, muy bien. Que causaría de la misma manera un dolor sobre la tuberosidad mayor. Por último, la última prueba para diagnosticar el pinzamiento subacromial es la prueba de la lata vacía. Le pedimos al paciente que tome una lata y la voltee de esta manera y venza la fuerza. Un pinzamiento subacromial, ya puede descansar. Causaría también dolor sobre la misma área. Después tenemos una prueba de lift-off, que sería una prueba que nos ayudaría a diagnosticar el desgarre subescapular. Le pedimos al paciente que ponga su mano en rotación interna hacia acá atrás y nada más una, y trate de levantar mi mano de la suya. Un paciente con un desgarre subescapular no podría realizar esta maniobra. En esta misma posición podemos aprovechar para evaluar la articulación acromioclavicular y empujando para desplazar la articulación, que es una prueba llamada de distracción. También para evaluar, ya puede voltear, esta misma articulación acromioclavicular. Podemos usar el test de la bufanda poniendo al paciente en esta posición y forzando el movimiento. ¿Eso causa algún dolor? No. Muy bien, entonces vemos que está preservado tanto el movimiento como la integridad de la articulación. También podemos hacer algunas pruebas que evalúan la tendinitis bicipital. La primera es la Jervison, que podemos pedirle al paciente que ponga de esta manera su brazo. Estabilizamos con una mano en el codo y tratamos de, con fuerza, vénsame. ¿Duele? Una prueba positiva causaría dolor en la porción del tendón largo del bíceps. Y también podemos utilizar la prueba de Speed. De esta manera extendemos el brazo, le pedimos al paciente que venza la resistencia. ¿Causa dolor? ¿Poquito? Okay. También podría ahí haber alguna pequeña tendinitis del músculo bíceps. Otra cosa que podemos evaluar es la estabilidad articular. Le pedimos al paciente que se ponga de esta manera y con los dedos en forma de pinza tiramos hacia abajo para ver si se crea un surco que podría ser causado por una inestabilidad inferior, y movilizamos también lateralmente para ver si hay inestabilidad anterior o posterior. Los pacientes que tienen subluxación anterior del hombro, que es la más común en alrededor de un 80% de los pacientes, también podemos realizar una prueba en donde le pedimos que ponga su brazo de esta manera en rotación externa y podemos jalar de esta manera o poniéndonos por detrás, empujando, en donde el paciente se sentiría con mucho disconfort y podría causar una sensación de que se va a volver a luxar la articulación, y una vez que lo ponemos en una posición de rotación interna cede el dolor y la ansiedad de que se pueda luxar. Por último, podemos evaluar en los arcos del movimiento, que ya los realizamos en este caso, la compensación muscular, que nos podría estar hablando de una limitación.
o bien de alguna compensación muscular por la debilidad de algún músculo. También, por ejemplo, en las atrofias musculares podemos observar que hay una disminución del volumen del músculo, por ejemplo, en la atrofia del deltoides, que en ocasiones suele causar un músculo cuadrado, o una alteración de todos los rangos del movimiento que nos podría estar hablando de una capsulitis adhesiva. Eso sería todo. Muchas gracias.